Que hoy sale en tromba para dar la enhorabuena a la opositora María Corina Machado. Yo creo que es un enorme reconocimiento y muy justo para toda la lucha del pueblo venezolano y de la oposición venezolana. Quien no lo hacía con la cámara grabando la felicitaba a través de sus redes sociales. Y el Nobel de la Paz es para una mujer insobornable en su compromiso con la libertad. ¡Qué alegría tan grande! When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. And they decided to dedicate it to President Trump because he deserves it. Because not only has he been involved in only a few months in solving 8 wars, but to have Venezuela now at a threshold of freedom. After 26 years of tyranny. No sé ya cuántos intentos de golpe de Estado ha tenido Venezuela y golpes que han tenido éxito de Estados Unidos a Venezuela, pero de Venezuela a Estados Unidos, ¿qué es lo que ha hecho? No sé. Bueno, el otro día justamente daban en el último programa el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, una freedom fighter de Atlas Network, la musa de Atlas Network. Ya sabéis que debe ser el único que habla de Atlas Network. Bueno, 3 o 4 frikis más en Estados Unidos, de Intercept y algunos medios más, pero es verdad que ahora es más frecuente. Y creo que el otro día, también porque acaba de ocurrir, hablamos un poco por encima de varios temas, pero creo que merece la pena que hagamos el análisis del perfil de María Corina Machado, que fue captada por la CIA en el año 2001 aproximadamente. Ya empieza su madre, ya estaba trabajando en CEDICE, de hecho trabajaba para una empresa del quien dio el golpe en el año 2002. Unos años atrás Hugo Chávez ganó las elecciones, cambió la constitución, la refrendó por un 60% de los votos, y una de las cosas que hizo a partir del año 2000 fue, bueno, aunque PDVSA, la empresa pública de petróleo, ¿no? Básicamente la principal fuente de ingresos de Venezuela, un monstruo, porque, bueno, al final Venezuela es la principal reserva mundial de petróleo. Aunque PDVSA desde 1976 era pública, sí que había unos tejemanejes con los diferentes políticos para que esos ingresos no quedaran en Venezuela, sino quedaran en una oligarquía que tenían comprada, pero también en empresas de Estados Unidos como Exxon, ¿no? Precisamente eso es una de las empresas petroleras que financia Atlas Network. Y precisamente creo que, y ojo, he hecho un hilo que se ha hecho bastante viral y que, bueno, al final dice, no, estás defendiendo la narcodictadura bolivariana, Maduro. No, nada, que yo ya sabéis que aquí he sido crítico con Maduro. Otra cosa es Chávez y la revolución que hizo, una revolución que benefició mucho a su pueblo, que precisamente venía pues de una oligarquía controlada por los Estados Unidos que arruinaba a la mayoría. Ahí hubo claramente un cambio. No quiero entrar en eso, sino que me quiero centrar en el personaje de María Corina Machado, que como ella misma, bueno, se presenta, bueno, da las gracias a Atlas Network. Vamos a recordar el Premio Nobel de la Paz que le dieron y me gustaría hacer un análisis y vincularlo con la amenaza latente, no sabemos si real o es una operación psicológica, de Donald Trump a Venezuela de hacer una intervención militar. Precisamente María Corina Machado agradece específicamente a Donald Trump el premio y en últimas intervenciones, bueno, pues entre otras cosas, ha agradecido o le ha dedicado el premio Nobel a Trump, pero también a su hijo. En una entrevista hace 7 meses le ofrecía el petróleo, sí, como que si ella gobernara ya no tienen que hacer negocios con Arabia Saudí, sino que lo pueden hacer con Venezuela, que está más cerca, que tienen gas, petróleo, oro y un montón de cosas, y que va a privatizar absolutamente todo si ella llega al poder. Yo creo que la cosa está clara. Al final, bueno, pues son esos cipayos, esos, digamos, colaboradores locales para la expropiación de recursos propios. Es decir, la historia de América Latina es esa, es plata o plomo. Si no me das tus recursos, te hago un golpe de Estado. Bueno, pues me voy a centrar en la figura de María Corina Machado y cómo a partir del 2001 opera precisamente a raíz de CEDICE y luego de una fundación financiada por la CIA, por la NET, que es el organismo de la USAID, bueno, que se crea después del escándalo de las contras de la CIA. A partir de 1983 se crea la NET y se empieza a financiar proyectos, digamos, de agentes locales para la desestabilización o los golpes de Estado que quiere hacer Estados Unidos. Bueno, en el 2002 hizo un intento de golpe de Estado desde los Estados Unidos, desde la CIA, coordinado por Otto Reich, que era precisamente el mismo tipo que estaba coordinando las contras, ¿no? Que fue un desastre para Ronald Reagan porque se hizo con la financiación de la venta de armas a Irán, que tenía secuestrado varios diplomáticos. Pero yendo al grano, vamos a empezar por precisamente el premio, cómo se lo dieron, y un agradecimiento previo de esta freedom fighter de Atlas Network, María Corina Machado. Thank you to the Atlas Network
to all freedom fighters and Democrats around the world for your support and inspiration. Bueno, pues gracias por la inspiración y por el soporte que le llevan dando pues prácticamente desde el año 2001, cuando quería que el petróleo, que al final quien financia todas estas empresas de la network y a los propios presidentes y sus campañas de Estados Unidos, el propio George Bush, ¿no? Tenía negocios petroleros incluso con la familia Bin Laden. Bueno, pues eso, Freedom Fighter, recordar que precisamente le llaman Freedom Fighter a los mujahidines. De hecho, financiaron el yihadismo para eliminar a un gobierno que traía libertades, ¿no? a Afganistán, y que luego pues también fueron otra vez a Afganistán. ¿Por qué? Porque había ahí un oleoducto. Realmente ahí ni estaba Bin Laden ni nada. Bueno, pues lo que había era gas y intereses también geopolíticos. Pero la realidad es que creo que a nadie se le escapa que los premios Nobel, bueno, si se lo dieron a Kissinger, imaginaron, ¿no? El premio Nobel de la Paz, o a Obama con 8 guerras, ¿por qué no se lo iban a dar a esta señorita? Y bueno, pues recibía este premio. Se ha hecho viral un vídeo en el que le llaman personalmente, que llora, etcétera, pero lo daban públicamente de esta manera la Academia Noruega. The Nobel Peace Prize goes to a brave and committed champion of peace, to a woman, flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela, her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. Bueno, pues eso, por su papel como una llama en la oscuridad, etcétera, por defender los derechos humanos, querer hacer la transición de una dictadura a la democracia. Bueno, un apoyo o un crédito que en este momento es importante cuando ella lleva ya varios años intentando dar golpes de estado, apoyando a las guarimbas, que son grupos terroristas, grupos paramilitares entrenados en Colombia con financiación de Estados Unidos para dar golpes de estado. Los más importantes fueron el 2014, 2017 fueron los más sanguinarios, 2019 con Guaidó. Y después del fracaso de Guaidó, anteriormente Leopoldo López, pues ella ya es la number one y tienen todas las fichas puestas en ella, ¿no? Hay, bueno, pues alguna cosa importante, que no solamente el apoyo que hizo en el 2002 a la guarimba, sino que llevan los últimos meses que la única solución es la intervención militar. Y todo esto cuando precisamente Estados Unidos tiene hasta 10.000 soldados y buques y tal enfrente, y que incluso le está diciendo que ahora va por el camino correcto, ¿no? Le dijo en los últimos meses, ¿no? Y que, bueno, pues todo esto con un invento como es el tema del narcotráfico, el tema de los soles. Bueno, al final es tener una excusa para justificar esa acción que no sé si es de derecho humano y que sería una auténtica sangría si realmente intervienen militarmente. Bueno, vamos a ver las reacciones, porque otra cosa que se está haciendo, Pedro Sánchez no era un demócrata, no está felicitando a María Corina Machado, incluso ella criticando a Pedro Sánchez. A ver, Pedro Sánchez apoyó a Guaidó, apoyó a Edmundo González cuando supuestamente, bueno, pues ahí hay un debate, no hay actas, se sabe que las actas que presentó o María Corina y tal estaban falsificadas, muchas de ellas. El gobierno de Venezuela, las autoridades electorales tampoco mostraron las actas, así que, bueno, queda la sospecha de que pudieran haber, digamos, bueno, no sé si ganado las elecciones. La realidad es que la cuestión se está usando, Venezuela sabéis que es el comodín de toda la vida, pero concretamente Pedro Sánchez siempre ha estado apoyando a los opositores. Incluso recordar cuando se inventaron la financiación de Podemos, decían narcodictaduras bolivianas, no queremos a nadie que esté financiado por una narcodictadura boliviana, es decir, bolivariana. Siempre ha estado en ese discurso, pero la derecha lo usa y repiten que se apoya a Maduro y toda esta historia, ¿no? Bueno, fijaros porque lo que sí han salido, y aquí la derecha es cómplice, sabéis, sobre todo la parte de Ayuso, Cayetana, etcétera, son de Atlas Network, igual que María Corina Machado, y Vox, pues un producto casi puro, ¿no? De Atlas Network, así que obviamente todos son una felicidad, pero en los telediarios, en todos lados, como que replican, ¿no? La izquierda apoya a Maduro porque no felicita o critica a María Corina Machado. Bueno, después de escuchar lo que os voy a explicar, seguramente, bueno, pues hay un perfil más cercano a lo que dibujan, ¿no? Como la estrella de la libertad de Occidente, una heroína, etcétera, etcétera. Bueno, cada uno es libre de hacer el análisis, pero yo os voy a dar información de esa trayectoria. Antes vamos a ver la opinión o cómo lo trasladaban en los medios el apoyo a María Corina. Del Amazonas venezolano. Ha sido invitada recurrente todo mi cariño a actos del Partido Popular. María Corina Machado, que hoy sale en tromba para dar la enhorabuena a la opositora María Corina Machado. Yo creo que es un enorme reconocimiento y muy justo
para toda la lucha del pueblo venezolano y de la oposición venezolana. Quien no lo hacía con la cámara grabando la felicitaba a través de sus redes sociales. Y el Nobel de la Paz es para una mujer insobornable en su compromiso con la libertad. ¡Qué alegría tan grande! María Corina Machado. No sé si la palabra es insobornable y hablar de dinero con María Corina Machado, pero bueno. Premio Nobel de la Paz y de la Libertad. Bravísima, amiga. ¡Qué felicidad! No ha faltado prácticamente nadie. Cascada de halagos para la opositora venezolana. ¡Qué alegría más grande! Venezuela tendrá pronto una presidenta y es Nobel de la Paz. Desde Madrid, hogar de tantos venezolanos, la felicitamos con admiración y orgullo. Para Vox también ha sido una buena noticia. Abascal habla de ella como amiga y aliada. Que nos satisface mucho y queremos decir que este premio a María Corina Machado es también un castigo a Pedro Sánchez. Del Amazonas venezolano. Bueno, pues un castigo a Pedro Sánchez. En fin. Bueno, antes de nada, Orlenis Ortiz publicaba hace un tiempo, pero lo he visto retuiteada por alguien, de la figura que ha sido María Corina, que se le da, ¿no?, como una posición, no, históricamente ha sido la... No, históricamente, dentro de la oposición era muy insignificante. Otra cosa que después de haber descartado a Guaidó hayan puesto todas las fichas en ella, y de hecho yo creo que lo está haciendo mucho mejor que los anteriores, que Leopoldo, o bueno, que Guaidó, que ha sido el mayor fraude, o incluso que Enrique Capriles. Pero en realidad, por ejemplo, en 2012, que es cuando ponen el vídeo, ¿no?, que se le enfrenta como diputada a Chávez, creo que en ese año es cuando crea 20, el partido político vinculado a las Network, pues tenía muy poco apoyo, ¿no? Las primarias era digamos, muy poco apoyada. Pero una cosa muy destacada, y que no es casual, y ahora os voy a explicar por qué, es que haya dedicado el Nobel de la Paz a Donald Trump. Y obviamente su misión, ya que vía interna no ha podido hacerlo, bueno, desde hace mucho tiempo, ella dice que la única manera de que gobierne ella, o que gobierne los Estados Unidos, o sacar a Maduro, si lo queréis llamar así, del gobierno, es una intervención militar extranjera, ¿no? Entonces ella lleva ya bastante tiempo en eso, y bueno, pues aunque sea con un invento, con esto del cártel de los soles o no sé qué, bueno, pues están ahí madurando, veremos si lo hace o no lo hace, pero dice que yo creo que por eso, por lo que le hace un poco la pelota a Trump, para que sea capaz de meterse en una guerra por ella, ¿no? And they decided to dedicate it to President Trump because he deserves it. Because not only has he been involved in only a few months in solving 8 wars, but his creo que incluso le actions have been repite las decisive. mentiras, ¿no? Es como a Milei, ¿no? Cuando le dice el perro, bueno, puede decir los perros que tenga, bueno, que dice él que ha puesto en paz 8 guerras, bueno, pues lo repite, ¿no? El único que ha salvado 8 guerras, tal. To have Venezuela now at a threshold of freedom. After 26 years of tyranny that have destroyed the lives of millions of Venezuela, destabilized the region, and undermined Y fijaros, y socavar las instituciones de los Estados Unidos. Una cosa bastante distópica es que dice que Venezuela es un peligro para los Estados Unidos, que está socavando las instituciones de Estados Unidos, pero ¿a quién ha conquistado Venezuela? Sí, es como los pájaros se tiran a la escopeta, principio de transposición. No sé ya cuántos intentos de golpe de Estado ha tenido Venezuela, y golpes que han tenido éxito, de Estados Unidos a Venezuela, pero de Venezuela a Estados Unidos, ¿qué es lo que ha hecho? No sé. the institutions in the United States, having Venezuela as a safe haven of the enemies of the United States. Claro, porque And, están ahí los enemigos, using ¿no? our El territory and narcotráfico, our resources el to hurt yihadismo, the American el people comunismo. and American institutions is certainly a threat. Bueno, fijaros, sin duda es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Bueno, pues esa es un poco la hipótesis, y claro, la realidad es que hay una amenaza latente, aunque sea bastante distópica, e incluso que maten a gente sin juicio ni nada, que no sabemos todavía si es IA o realmente son personas que van en una lancha y se inventan que llevan droga desde Venezuela en una lancha de mierda, se hacen no sé cuántos miles de kilómetros para llevar unos fardos de cocaína. No tiene ningún sentido, pero digamos que entra dentro de las acciones psicológicas de las que nos tienen acostumbrados los Estados Unidos para operar en países de América Latina y del mundo. Pero bueno, este es un poco la puesta en escena. Yo creo que un poco, no sé hasta qué punto este informe que hace la Sexta se ajusta a la realidad, es un poco más operación psicológica, pensando que Maduro va a renunciar cuando vea, van a venir a por mí, va a ser un desastre, no quiero ser el responsable. De hecho, luego lo veremos, lo primero que hace María Corina Machado cuando gana el premio Nobel es amenazar a Maduro diciendo: vete, si quieres la paz, vete ahora mismo, o, bueno, la otra parte que falta, o verá un manantial de sangre por tu culpa, ¿no? Porque la amenaza está. Si los gringos atacan, responderé.
operación por tierra, como ya avanzaba esta semana el mismo Donald Trump al anunciar una segunda fase en la ofensiva. Tenemos que empezar a buscar por tierra y les adelanto que eso tampoco les va a ir bien. Estados Unidos lleva 2 meses acumulando tropas en los alrededores de Venezuela. Unos 10.000 militares estarían ya en la zona, incluyendo fuerzas de élite. Y otros tantos efectivos permanecen en alerta por si son activados. En estos momentos no hay fuerza terrestre suficiente como para tomar toda Venezuela. Podrían tomar pequeños sectores del país y ya está, en estos momentos. Tomar pequeñas ciudades e instalaciones estratégicas que pudieran generar una insurrección interna. Podrían desencadenar una guerra civil, una revuelta y causar un cambio de régimen. Mientras Venezuela sigue preparándose para una incursión estadounidense. Ejercicio de operaciones Independencia 200. Desplegando defensa antiaérea y antitanque, entrenando a un ejército de civiles. Activado toda la milicia bolivariana. No son fuerzas armadas que estén preparadas para un conflicto de alta intensidad. Probablemente no tendrían ninguna posibilidad. Preparando a un país entero. A la carga, a la batalla y a la victoria siempre. Para tratar de hacer frente a un ataque que intuyen inminente. Bueno, no sé si inminente, ¿no? Pero la amenaza lo que quieren mostrar es que sí están ahí amenazando. Pero vamos a entrar un poco en materia. Ben Norton, que seguramente sea una de las personas que más sabe y que más ha publicado, ¿no? Sobre Atlas Network, también la financiación de la NET y la intervención de la CIA. Bueno, fijaros que poco tardó la NET, que fue su principal financiador en los primeros años. La NET, vuelvo a repetir, el National Endowment Democracy, que depende de la USA, son fondos de Estados Unidos, pero que realmente se crea en 1983, justo en el momento del escándalo de la financiación de las contras por parte de la CIA de manera ilegal, con venta de narcotráfico. Es decir, tenía toda una red de narcotráfico. Con ese dinero y con el de la venta de armas a Irán, enemigo histórico de Estados Unidos, se financió las contras, grupos digamos paramilitares, para asesinar a civiles en Nicaragua y derrocar al sandinismo. Bueno, pues esta organización desde el año 2002 oficialmente está pagando dinero. Luego veremos la etapa también de Atlas Network. De hecho, Atlas Network también, en su creación, también tuvo fondos de Estados Unidos para crearse, y no faltó a su, digamos, al principio, porque ella empezó en 2001, donde estaba su madre trabajando, que precisamente quien dio el golpe en el año 2002 era su jefe, y se dice que es la fundación de Atlas Network más importante en Venezuela. Se creó en 1984, pero creo que creo que fue en el 95, entró en la red Atlas Network. Simplemente para que veáis todas las organizaciones de las que siempre hablamos, ahí las tenéis todas. Estos son nuestros aliados, digo, porque el que busca encuentra. Si os interesa la información y qué es cada una de estas organizaciones, pues ahí la tenéis. Atlas Network, Camino de la Libertad, que es la fundación mexicana de Ricardo Salinas, el que creó o el que financió a Negre para crear La Derecha Diario en México. Cato Institute, aquí estaba el hermano de Piñera, el que era ministro de Pinochet, cuando el gobierno de Pinochet estaba en Cato Institute. CIPE, que también estuvo financiando a CEDICE y que recibía muchos millones de fondos públicos. Este es de Estados Unidos, Fraser Institute, ahí la tenéis, Fundación Internacional de la Libertad, de Vargas Llosa, Fundación de la Libertad, de Bon Giovanni, Argentina, Federalismo y Libertad, aquí donde empezó Milei. Derite Foundation, la fundación más importante de Atlas Network, de origen católico muy conservador, y que está detrás de la campaña de Nixon, de Reagan, de Bush padre, Bush hijo y de Donald Trump, el ala derecha del Partido Republicano. Bueno, por ahí hay la Universidad Francisco de Marroquín, donde enchufaron a esto. Y fijaros qué curiosidad, creo que más de una vez hemos hecho alguna referencia a Libertad Digital, el medio financiado con dinero negro de las comisiones, el medio de Federico Jiménez Los Santos, que se aportó dinero al PP para que siguiera el bulo de, si no me equivoco, se pagaba, estaba en las anotaciones del tesorero de Bárcenas del PP, y que la justificación para aportar, incluso comprar acciones, era porque seguía comentando el bulo de Aznar de los atentados del 11M, que lo veis también, está aquí FAES, la fundación de Aznar, Pensar, de Macri, Juan de Mariana, bueno, ahora mismo de Llamas, el que estuvo el otro día con Espinosa de los Monteros, que antes tuvo Juan Rayo. Libertad y Desarrollo, una de las primeras fundaciones en habla hispana que fundó Hernán Vichy, el último ministro de Hacienda de Pinochet. Bueno, etc. De algunos hemos hablado, pero claramente está vinculado con ese, bueno, pues defender ciertos principios de la escuela de Astrea y la escuela de Chicago, que, bueno, pues promueven la desaparición del Estado, hacerlo lo más chico posible, quitar los impuestos a todo el mundo, a los ricos, principalmente, privatizar todo, que puedan explotar recursos materiales, naturales y humanos sin ningún tipo de restricción, que no haya
ningún tipo de derechos laborales y que no haya derecho en sí de nada, ¿no? Freedom Fighter, defensores de la libertad. Bueno, pues os voy a exponer el hilo que hice el otro día a raíz de esa sinergia de intereses de María Corina Machado, la misión que le ha dado a los Estados Unidos y cómo ella está activa desde el año 2001, que empieza a organizar el golpe de Estado con su madre y su jefe, que es finalmente quien da el golpe, entra en CEDICE, luego en 2002 o entre 2000 y 2002 crea Súmate en los Estados Unidos y luego la siguiente etapa partido político, Atlas Network y apoyar las guarimbas, Guaidó y compañía y luego la etapa actual, ¿vale? Pero vamos a ir paso por paso, primero viendo cómo, bueno, pues viendo este vídeo se ve claramente por qué Estados Unidos tiene interés en financiar no solamente a medios, sino financiar grupos paramilitares en Colombia para que vayan luego a intentar dar golpes de Estado en Venezuela y que sean liderados, bueno, primero por Leopoldo, luego por ella misma, la del 2017, ella fue una de las principales voces, luego en 2019 por Guaidó, y luego en el 2024 por ella de nuevo, ¿no? Obviamente porque hay un interés y Venezuela es el país con las principales reservas del mundo. Y fijaros lo que decía Donald Trump, confesando que ya en 2015, en 2017, 2019 estuvo a punto de colapsar con todas las guarimbas financiadas por los Estados Unidos, todos esos intentos de golpe, de liquidar a Venezuela y quedarse con todo su petróleo de manera gratuita. When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. You know, forget about... Bueno, fíjate porque esta entrevista es de, digamos, Donald Trump Jr., ahí lo veis, entrevistando a María Corina Machado y le decía, olvídate de Arabia Saudí, nosotros tenemos más petróleo y yo, cuando llegue al gobierno, voy a privatizar todo. Tengo para vosotros petróleo, gas, tal, es decir, es tan pornográfico esto, además con el hijo de Donald Trump un poco, yo creo que esta fue ya lleva mucho tiempo alentando la intervención militar, pero incluso ya regalándole las riquezas de Venezuela, que es un país muy rico en materias primas, a cambio de, o yo lo entiendo así, o leo entre líneas, a cambio de hacer una intervención militar. Saudi Arabia. Forget about the Saudis. I mean, more oil. I mean, infinite potential. And we're going to open markets. We're going to kick off the government from the oil sector. We are going to privatize our industry. Venezuela has huge resources. Oil, gas, minerals, land. ¿Sigue siendo la intervención extranjera parte de...? Bueno, aquí os cojo algunos fragmentos de las muchísimas, digamos, intervenciones en las que dice que la única solución es una intervención militar extranjera. ¿La estrategia opositora? Sin lugar a dudas es la única que queda. Por las fronteras terrestres, por los aeropuertos, por los puertos. Está lista una operación formidable, como nunca ha habido en la historia. A levantar las sanciones, sino que van a venir más. Obviamente no van a ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. Y esa única amenaza que los hace ceder es la del uso de la fuerza internacional. Para el gobierno de Trump hoy, una de las... Bueno, quiero hacer... Aquí había un análisis en un canal de estos... Bueno, pues Cipayo, ¿no? Que le hacen la pelota a los Estados Unidos, que son colaboradores de sus injerencias en países de América Latina, y estaba hablando precisamente de cuál es el papel y el interés de Estados Unidos con esa presencia de buques y de militares en el entorno de Venezuela, y sobre todo la retórica, lo vamos a ver porque ahí van a poner la intervención de María Corina, cómo dicen que es porque, todo esto es la narrativa o la propaganda que ellos hacen, que porque este gobierno está dispuesto a luchar en serio contra el narcotráfico, y que por eso va a ir a Venezuela a acabar con el narcotráfico. En fin. Prioridades a nivel regional es combatir con fuerza, con mucha más fuerza que antes, el tráfico de drogas. Y eso es lo que también está detrás de la decisión de presionar mucho más a Maduro. Y es lo que está detrás de, bueno, de que quizás se haya tomado la decisión de que no se va a tolerar la permanencia de Maduro en el poder en Venezuela. Y es la razón por la cual, si en 8 meses este es el nivel de presión que se ha desarrollado contra Maduro, es muy probable que sea cada vez mayor la presión. Entonces no la va a tener fácil el régimen para sostenerse, porque nunca antes había habido en Estados Unidos tanta fuerza, tanta convicción y tanta decisión para terminar con este tema. Es lo que hace que María Corina Machado se vuelva también una figura que hoy se la vea muy consultada por los medios estadounidenses y empiece a tejer una relación cada vez más directa
con Estados Unidos. Fíjate lo que publicaba luego. Bueno, os pongo esto porque es bastante revelador y esto es de hace, no sé si viene en la fecha, pero vamos, pongamos que es de hace un mes, ¿no? Este análisis. Y como dice, bueno, María Corina está teniendo muchas conversaciones con Estados Unidos y es porque es el peón que quieren poner ahí con este golpe de Estado. Por eso es significativo también el Premio Nobel de la Paz, cuando claramente hay una amenaza militar contra Venezuela. Y la excusa que han puesto, si lo han intentado de todas las maneras, nunca han podido. Y ahora hacemos un repaso histórico rápido, donde María Corina ha estado presente. Pero fijaros que aquí lo que está diciendo es que, bueno, por eso hay tanta relación, porque se quieren tomar en serio la lucha contra el narcotráfico, cuando sabemos que lo que hay detrás es el petróleo y únicamente el petróleo, que María Corina estaría dispuesta a entregárselo. De tener algunos ida y vuelta con miembros de la administración Trump, nuestra nación se convertirá en el principal aliado de Estados Unidos para la seguridad, el comercio, la energía y la inversión en la región. Bueno, fijaros que esto es antes del Premio Nobel de la Paz, en el cual, pues habla que Venezuela se va a convertir en el principal aliado de Estados Unidos, que es lo mismo que dice Milei, para la seguridad, el comercio, la energía y la inversión en la región. Ha llegado la hora de la libertad, que no falte la palabra libertad. Ha llegado la hora de la libertad, se acerca el mensaje de María Corina Machado, que luego, en una entrevista, decía lo siguiente. I want to thank President Trump, Vice President Vance, Secretary Rubio and Secretary Hegseth, because... Vuelvo a repetir, esto es antes de que le dieran el premio Nobel, no es que ahora se le agradece por casualidad, no, es que lleva tiempo peloteando, además diciendo, porque finalmente estamos viendo que el enfoque es correcto. ¿Cuál es el enfoque correcto? Llevar buques armados amenazando, y lo que ella quiere es que terminen para que la pongan a ella, a fiscalizar y a repartir riqueza con los que le llevan financiando desde el año 2000. Approach with courage and clarity towards and criminal enterprise that has taken over our country, our land, our resources, our strong Venezuela, bringing misery to our people and destabilizing the region in order to the United States of America. Creo que vuelvo a decir, para dañar a los Estados Unidos de América. Es decir, le compres de sin, porque por fin habéis tomado el camino correcto, porque esta gente le hace mucho dinero, mucho daño a Estados Unidos. Quiere, no sé, llevaros drogas, e incluso es amigo de todos vuestros enemigos y, bueno, en fin, cuestiones geopolíticas cuando claramente el interés, creo que a nadie se le va a escapar, que es el petróleo. Bueno, si os parece, yo os hago un poco la interpretación mía. Siempre es el petróleo y de hecho ya hemos hablado muchas veces cómo precisamente, ¿no? CEDICE y Vente son las dos organizaciones donde María Corina Machado ha participado. Primero en CEDICE, luego creó Súmate, ¿vale? Que ahora veremos que fue financiado y para qué fue financiado. Y bueno, Atlas Network, que es la matriz de las dos. Fijaros que más allá de este evento, ¿no? Que habla del petróleo en Venezuela, precisamente muchas de las empresas que han estado operando como Exxon en Venezuela y que se beneficiaban justamente antes de la victoria de Chávez, que por ahí hay muchos factores, ¿no? Pero uno de ellos es cuando quiere cambiar las normativas y cambiar a los gerentes para que la mayor parte de los ingresos quede en Venezuela, cosa que no pasaba antes. Ahí es cuando organizan el golpe de Estado. Veis que esto es un evento random, buscando de un evento en Buenos Aires. Pero fijaros el peso, veis ahí todas las fundaciones que participan y los gastos que tienen. Pero fijaros cómo Exxon tiene participación, American Petroleum, Koch Industries, la familia Koch, Independent Petrol AS, American Airlines, Monsanto, Philsal Petróleo, Petrochen. Bueno, obviamente el papel de las petroleras han tenido un papel muy, muy importante y obviamente esta señora, no sé si es un agente de la CIA, pero que sí tiene una financiación y un alineamiento con, digamos, las estrategias de... Ha tenido muchas fases, ¿no? Como vamos a ver, pero de debilitamiento, ¿no? Derrocamiento de un gobierno que, igual que en su momento Evo Morales, Correa, etcétera, que son los enemigos de esta gente, aunque no sean comunistas, pero sí son soberanistas y quieren que los recursos y la explotación de los recursos materiales o los recursos, materias primas, etcétera, pues esa riqueza quede y a partir de ahí empieza el festival. Esta imagen es del 2005, cuando George Bush, que es quien gobernaba por aquel momento, le dio su apoyo y de hecho fue quien le apoyó desde el primer momento. Y la imagen que estáis viendo
A ver, la vamos a poner así para que la veáis mejor. Veis ahí a María Corina Tellado. Es precisamente la firma de los asistentes al juramento de la Junta de Gobierno para, digamos, a apoyar el golpe de 2002, que duró 24 y 48 horas. Ahí veis que durante, por ejemplo, el año 2003 se gastaron más de 1 millón en el NET. Obviamente hay otras organizaciones, pero el NET en todas estas organizaciones, una de ellas es Súmate, que es la que creó en 2001-2002 para apoyar el golpe de Estado junto a su madre, que estaba en CEDICE, y que trabajaba, digamos, su jefe era precisamente al que nombraron como presidente interino. Y fijaros, aquí está el documento de National Endowment Democracy financiando a Súmate, que es la organización recién creada de la señora María Corina Machado. Bueno, fijaros porque el papel que también tuvieron los medios de comunicación fue importante. En este caso, el mayor magnate que había de los medios era Gustavo Cinero, que controla gran parte de la televisión. Y luego vamos a ver lo cutre que eran el montaje, incluso con grabaciones que ponían en las televisiones de militares supuestamente que se subordinaban. Bueno, todo bastante, digamos, perpetrado. Y esto es importante. Otto Reich, que fue el mismo que estaba detrás de las contras, como había dicho, es el que estuvo detrás de esto, y después del fracaso total, pues Bush, digamos que lo sacó, ¿no? Como secretario de Estado para Latinoamérica. Cierro citación. Bueno, vamos a ver, os voy a poner el vídeo de Moratino criticando precisamente a Aznar, que era el quien estaba en el gobierno de España, porque él tuvo un papel importante en este golpe de Estado en el año 2002. Aquí un poco hago el resumen, ¿no? En el año 2000, después, es decir, digamos, Chávez gana en el 98, hace una constituyente para cambiar la constitución, por lo cual tiene que hacer nuevas elecciones. En el año 2000 saca un 60% de los votos, y a partir de ahí, que ya se ve legitimado para hacer cambios, empieza a cambiar la estructura de PDVSA, y hay empresas como Exxon o Citgo, por más que os vuelvo a repetir, en 1976 ya es pública, pero ahí hay unos tejemanejes con estas empresas que son las que se benefician, y a partir de ahí, bueno, pues empieza toda la operativa, y bueno, pues precisamente el golpe, digamos, hay un montón de organizaciones, luego vamos a ver qué es Súmate, pero en todo caso vamos a escuchar a Moratino cómo explica cómo fue el golpe de Estado del 2002. El gobierno ya había sido advertido por el embajador que se podría estar gestando un golpe cívico-militar para provocar, repito, parte del telegrama, provocar anticonstitucionalmente salida del presidente Chávez. En un tono cada vez más acuciante, el embajador Viturro siguió informando con celo profesional en idénticos términos a lo largo de los días 10 y 11. Y a la 1 de la madrugada del día 12, después de que se confirmaran una veintena de muertos en las inmediaciones del Palacio Presidencial y se difundieran imágenes de los francotiradores apostados que supuestamente habían disparado, envió uno de sus telegramas más elocuentes en el que concluía: estrategia, y cito, estrategia oposición dirigida a conseguir salida presidente Chávez a través presión ejército, está dando, pues, resultado. Confederación Trabajadores Venezuela, patronal aprovecharon conflictos petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, para conseguir movilización masiva, población caraqueña que por su parte, cierra cita, y quiero ahora llamar la atención de sus señorías sobre la siguiente frase que continúa: puso ayer tarde muertos necesarios para provocar intervención ejército, única fuerza en este país frente a debilidad partidos políticos oposición capaz de poner fin al gobierno del presidente Chávez. Repito, puso ayer tarde muertos necesarios para provocar intervención ejército, única fuerza en este país frente a debilidad partidos políticos oposición capaz de poner fin al gobierno del presidente Chávez. Bueno, fijaros que estas imágenes que veis, bueno, tenían todo el control de las televisiones, de todas las televisiones. Hubo grabaciones, si todo esto estaba previsto, hubo la detención, si tenían la compra de 15, 20 militares. Pusieron unas imágenes donde decían que había muertos y donde culpaban al gobierno o algo así. Fijaros, porque incluso eran falsos, eran actores, y esa es la justificación para que el ejército detuviese y se hiciese esa reunión. Obviamente hubo una movilización masiva porque Chávez era muy apoyado
apoyado en ese momento. Obviamente había una oligarquía que estaba en contra, pero era apoyado masivamente y de hecho duró 24 horas. Luego siguieron otros tipos de paros, pero la raíz también es el tema del petróleo. Pues fijaros porque aquí cuentan cómo fue la chapuza hasta que hicieron, donde hicieron grabaciones que luego las emitían y simulaban unas situaciones que no eran reales. El anterior gobierno interpretó públicamente lo que estaba sucediendo en Venezuela, es decir, el golpe de Estado, como un vacío de poder, para que pudiese encajar en las previsiones del artículo 350 de la Constitución venezolana y transformar un golpe de Estado malo en un traspaso de poderes provisional bueno, dentro de los marcos legales constitucionales. Tras lo cual, el régimen golpista de Carmona podría ser reconocido internacionalmente. El día 10 en la noche me llama... Bueno, esa es como la queja formal, que Aznar fue informado de todo eso, sabía que se iba a dar golpe, incluso participó en el golpe. Y Pedro Carmona, que como decía era el jefe de la madre de María Corina Machado, fue nombrado durante 24 horas. Y aquí cuentan cómo los periodistas intervinieron en esa simulación donde decían que había muertos y que habían sido atacados por Chávez y que con eso pues había que hacer una intervención militar, etc. Por teléfono y me dicen, Otto, mañana 11 viene un video de Chávez, la marcha se va hacia el Palacio de Miraflores, va a haber unos muertos y aparecen 20 militares de alto rango pronunciándose en contra del gobierno de Chávez y pidiéndole la renuncia al presidente. El día 11 de la mañana me dicen, ya no sabemos si son 20 los militares que se van a levantar, pero sí sigue siendo un grupo significativo de altos oficiales, o por lo menos representativo, que le va a pedir la renuncia a Chávez y todo sigue como estaba programado. O sea, viene un video, vienen unos muertos y salen los militares hablando. Yo estuve con estos señores, con la gente que se estaba pronunciando en contra del presidente Chávez, estuve al menos 2 horas antes que comiencen los muertos. Los militares estaban listos, algunos, otros fueron llegando, se fueron poniendo sus uniformes de gala, estaban en el uniforme de campaña y aparentemente habían coordinado un equipo de microondas para poder transmitir la señal, porque esa señal iba a significar una especie de código para que en otras partes del país se levantasen y apoyasen la insurrección militar que estaba en camino hasta ese momento. Y todavía no había llegado la microondas. Yo les digo a ellos, ¿por qué no hacen un ensayo? ¿Cómo lo van a hacer para que una vez que estén listos para transmitir no cometan errores? Ellos hacen el ensayo y yo lo grabo, o sea, lo graba mi equipo. Ese ensayo se guardó en un cassette y eso supuestamente quedaba ahí como para un recuerdo nuestro, algo que nunca se iba... Eso le di una copia a la gente de Reuters y mandé otra copia a los diferentes canales de televisión para que ellos también tuviesen el material y lo transmitiesen. Bueno, ahí está el vídeo que retransmitieron. Digamos que antes ponían como una serie de muertos que eran ficticios, que culpaban al gobierno y salían los militares a decir que esto no se puede permitir y que pues detenían a Hugo Chávez y ponían a Pedro Carmona de presidente. Para este momento van 6 muertos adheridos en Caracas. Yo estuve con estos señores, con la gente que se estaba pronunciando en contra del presidente Chávez. Estuve al menos 2 horas antes que comiencen los muertos. El testimonio que dio el para entonces corresponsal de CNN indicaba la existencia de una macabra conspiración vinculada a la masacre que ocurriría más tarde. En esa prueba ya se habla de muertos cuando todavía no había un solo muerto en la calle. Bueno, pues esto ocurrió en el año 2002. Por aquí, si investigáis un poco vais a encontrar cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, publicaciones al respecto que se hacen, por ejemplo, dicen que desde el año 2001 María Corina participa en los preparativos del golpe de Estado de abril de 2002, junto a su madre, Corina Parisca de Machado. María Corina firma el decreto de instalación del gobierno de Pedro Carmona, que hemos visto antes, que eliminaba todos los poderes del Estado. Corina Parisca, que es la madre, fue postulada por Fede Cámaras, que es donde trabaja, junto a Pedro Carmona Estanga, que es el que
fue nombrado presidente, para integrar el Consejo Nacional Electoral. Han sido miembros del Centro de Divulgación de Conocimientos, CEDICE, que es la fundación de Atlas Network que yo os hablaba anteriormente, y presidenta de Fundatenea, que es una fundación que ya recibía fondos de los Estados Unidos, financiada por la USAID, dicen aquí, y donde también estaba la directiva su hija María Corina Machado. Esto es, incluso desde 1995, anteriormente tenía un montón de financiación, pero en todo caso, fijaros, porque no solamente fue el golpe en 2002 que fracasó a las 24 horas, sino que después, tanto CEDICE como Súmate, que es la nueva organización que empieza a ser financiada por Estados Unidos de María Corina Machado, se suman a el presidente de CEDICE, Rafael Alfonso Hornaz, para hacer un paro de petróleo. Es decir, que no hubiera suministro de petróleo porque la oligarquía de PDVSA seguía estando en manos de las vinculaciones de esa oligarquía y de Estados Unidos. Y digamos que continuó esa, como, bueno, hay titulares de la época, ¿no? La paralización de la industria del petróleo tiene efecto devastador en la economía. Se habla de pérdida de 5.000 millones de dólares, que era otra manera, ya que no podemos por la fuerza, bueno, pues como intentaron con Allende, bueno, paro, destrozar la economía. Y luego fijaros que es una cosa de loco. De hecho, esto es un documento de la web de Súmate, de la organización financiada por Estados Unidos de María Corina Machado, donde publicaban, crearon una web donde se hacían las víctimas, que la gente que estuvo apoyando el golpe de Estado y que firmó, como la propia María Corina, que eran perseguidos y que incluso algunos de PDVSA fueron echados. Sí, gente que estuvo apoyando el golpe de Estado y que firmaron el golpe de Estado fueron expulsados de la empresa pública PDVSA. Y entonces se hicieron las víctimas que no hay libertad de expresión, es decir, como el victimismo por apoyar un golpe de Estado, que fueron echados de la empresa pública, ¿no? Perseguidos por firmar, decía Súmate, la organización esta. Bueno, fijaros que aquí hay información de USAID, bueno, en realidad es la NET, entre 2002 y 2004, aportó 5 millones para proyectos que apoyaron el golpe de Estado. Súmate, recibieron más de 200.000. Y fijaros que aquí está la cantidad en 2003, que fue la primera, 53.400, y en 2004, 107.000. Oficialmente fue para promover la participación ciudadana en procesos electorales, pero realmente para lo que fue ese dinero, o para lo que se dedicó Súmate, es para crear un revocatorio que el propio, en la asamblea que creó del 2000 de Hugo Chávez, del 99, había un revocatorio, que es que a mitad, es decir, a los 2 años de ser elegido presidente, podía ser revocado. Es decir, te podían echar si conseguía los votos, ¿no? Entonces, activaron el sistema revocatorio y lo que hizo Súmate es recoger firmas y apoyo para organizar a la oposición, y finalmente se activó y se cumplió. Se hizo un referéndum para ver si Chávez seguía y fue apoyado por más del 60% de la gente de nuevo, ¿vale? Pues a eso se dedicó. Ahí lo veis, este es el informe del referendo revocatorio presidencial, a eso se dedicó Súmate. Para eso le pagaron, a esta chica, María Corina Machado, y en el 2004, que es cuando se hizo el revocatorio, ahí lo tenéis, 60% de los votos, 10 millones de votantes, decidieron que Chávez debía seguir en el poder en un referéndum activado por la oposición para revocar el mandato. Y al mismo tiempo hubo un revolcón electoral de 22 de 24 estados, más del 80% de la alcaldía, y la oposición se debilitó totalmente a pesar de todos estos ataques, ¿no? Claro, la mayoría de las alcaldías estaban en la oposición, pero bueno, pues digamos que Chávez fue muy apoyado en estos primeros años y consiguió todo eso. Bueno, fijaros que incluso hay testimonios, hay cartas en la OEA, a la Organización de Estados Americanos, diciendo que se habían gastado millones y millones de euros para apoyar un golpe de Estado, posteriormente apoyar el paro económico de PDVSA, arruinando al país. Y fijaros que ahí aparece María Corina Machado, ya esto es del 2003, 2004, 2005, vamos, los siguientes años, denunciando que la NET, incluso el IRI, también financiado de la USAID, de fondos públicos, estaban financiando a partidos políticos y haciendo servicios de puente para articular a la oposición y grupos de la sociedad civil para apoyar el golpe de Estado. Y hablan de, pues eso, de millones, y hablan precisamente de María Corina Machado, Rocío Guijarro, de CEDICE, Carlos Fernández y Bazón, de la Federación de Cámara. Bueno, ahí te pone todo el listado de organizaciones financiadas por los Estados Unidos para apoyar el golpe de Estado. Bueno, todo esto es información que podéis encontrar si investigáis un poquito. ¿Y qué pasó? Pues que a partir del fracaso que hubo, el golpe de Estado, la recolección de firmas, el parón del petróleo, pues a partir del 2004, y esto se sabe gracias a ahí pongo el enlace del documento de Wikileaks, el cable, la estrategia de Estados Unidos, de la CIA, a partir del 2004, es un cable del 2006, es fortalecer la institución democrática, penetrar en la base política de Chávez, dividir al chavismo, proteger los negocios vitales de Estados Unidos y aislar a Chávez internacionalmente, cosa que hasta ahora no habían hecho. Era todo a nivel local. Y bueno, pues se va a ver, de hecho tiene esa reunión en el 2005, derivar el siguiente plan, que es básicamente pues la relación con Atlas Network. Fijaros que Atlas
Atlas Network, la cuenta oficial, fue la primera o de las primeras que le dieron la enhorabuena a María Corina Machado, que ha estado en infinidad de eventos, ¿vale? Que, bueno, pues por ejemplo, bueno, le llaman la Iron Lady of Venezuela, ¿no? Es decir, que esto ha sido continuo, incluso le escriben libros, esto es un libro de Atlas Network, Freedom Champion, ahí ponen ahí a María Corina Machado, es decir, que tiene todo ese, desde el 2009, 2008, 2009 empieza a ir masivamente a eventos, en realidad ya colaboraba con CEDICE donde está. Pero digamos que, visto que la vía electoral no funciona, no hay manera de sacar a Chávez, pues van a una campaña de, bueno, lo que son las guarismas, ¿no? Fijaros que a partir del 2014, y ahí veis la imagen, ahí veis a Leopoldo López, ahí veréis a María Corina y ahí veis a Guaidó, que todavía estaba en segunda línea. En 2014, y todo esto es un trabajo que se fue haciendo, por ejemplo, Carlos Vecchio, que estuvo aquí en España precisamente con Uribe, fue financiado también por los Estados Unidos para coordinar grupos paramilitares en Colombia y luego entrar en Venezuela. Esto fue en 2014, 2017, 2019 y 2024 en otra medida. Y digamos que ya tiene ese papel de acompañante con las organizaciones que también está, Sumate, CEDICE, etcétera. Bueno, pues hubo un montón de... creo que hubo, si no me equivoco, 80 muertos. Creo que por aquí vale, 43 fallecidos, ¿vale? Siempre, aunque luego los medios, aquí hay una estrategia que es el control de los medios y el relato, como ya intentaron en el golpe del 2002. Digamos, ellos hacen una acción, luego obviamente hay una respuesta. Pasó en el 2024 lo mismo. En el 2024 lo primero que hubo son ataques a los centros electorales, al partido y luego hubo una respuesta. Entonces hubo muertos, como pasó en el 2014, 2017, 2019 y 2024. Hay muertes, asesinatos a policía, chavistas, y luego pues también hay muertes de respuesta. Esto ha pasado siempre igual, pero internacionalmente solamente se cuentan, digamos, lo ocurrido en, digamos, como represión del gobierno, ¿no? Y digamos que todo esto es un plan activado para ir a medios internacionales. Y fijaros que aquí María Corina Machado tiene un protagonismo porque a partir del 2010, del 2012, ella crea 20 en 2012, que es cuando deja Sumate, que era la organización que tenía antes. En 2010 se presenta con Acción Democrática y fijaros porque ella va a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, con el apoyo, es decir, le da la portavocía de Panamá, que es un país controlado por Estados Unidos, se la pone a María Corina Machado y ella va en nombre de, bueno, pone voz o pone fondo internacional para denunciar que Venezuela es una dictadura porque ha detenido a Leopoldo López. ¿Por qué detuvieron a Leopoldo López? Porque hubo varios asesinatos de policías, de destrucción por decenas de millones de dólares de instituciones públicas, que luego se lavaron las manos, aunque ellos eran los que lo lideraban, diciendo que ellos no controlaban la violencia. Entonces fueron a denunciar que habían detenido a Leopoldo López y que estaban reprimiendo a la gente, ¿no? Entonces ella empezó a tener cobertura de medios internacionales. ¿Cuál es el estatus? Que tiene el pueblo de Venezuela, que está consagrado en nuestra Constitución y en la Carta Democrática Interamericana. Esta es una organización de estados americanos, no es un club de presidentes. Y yo estoy aquí, además soy parte de uno de los órganos del Estado de Venezuela y estoy hablando en nombre de los venezolanos. Veis que siendo una diputada con muy poco apoyo, ya hablaba en nombre de todos los venezolanos después de activar ese plan en el cual, bueno, pues hay víctimas. Hay medios que solamente muestran una víctima y que no muestran las guarimbas y los grupos paramilitares ni hablan que están financiados por los Estados Unidos. Y entonces ya empieza a hablar de detenciones políticas, represión, dictadura. Muchos gobiernos han llamado al diálogo entre la oposición y políticas que permitan el cambio político para que en Venezuela exista una transición a la democracia. Claro que esto es 2014, 11 años, ahí lo tenéis. Hace 11 años, yo quiero ser muy clara, sin tener escaño, ya ella va a la OEA a hablar en nombre de todos los venezolanos. Digamos, Panamá, que era controlado por Estados Unidos, le pone el asiento. En el tema del diálogo, porque con las palabras fuera de contexto o cambiándole su significado pueden hacer mucho daño. Lo ha ocurrido a lo largo de la historia. Nosotros hemos escuchado muchas veces en estos últimos años una invitación al diálogo. Y además, no es solo el caso de Venezuela, también lo relataba el embajador de Panamá. ¿Cuántas veces en el periodo de la dictadura fueron convocados los sectores democráticos a dialogar? ¿Qué ha ocurrido en el pasado? Bueno, ahí ya estaba hablando de dictadura, detenciones, etcétera. Fijaros que en el 2017, de hecho ella tiene un papel, de hecho, dame un segundo, a ver si encuentro un vídeo de ella de 2017 para que veáis también el papel que ella tiene. A ver si lo encuentro.
Bueno, no encuentro el vídeo, pero era un vídeo en el cual pedía a la gente a salir a la calle, precisamente en el año 2017, y ese fue el peor. En 2017 hubo más de 100 asesinatos. Nombre de los venezolanos, bueno, es lo mismo. Nada, que os quería poner el vídeo del 2017, cómo pedía a la gente que saliera a la calle, también con el apoyo de grupos paramilitares. Fijaros, es flipante porque este ataque a la policía de Venezuela luego ponían como que baño de sangre en la Constituyente, pero como que era las imágenes del gobierno contra los manifestantes, cuando las imágenes brutales, o las más brutales, son de ataques como este, con explosiones y explosivos a la policía, o esta de quema de personas, ¿no? De chavistas. Fijaros, esta imagen, ¿no? Que Orlando Figuera. 22 años, 20 de mayo. Orlando Figuera, 2017. Creo que era. Fijaros cómo primero le pegaron, le apuñalaron, luego lo quemaron vivo. En Venezuela. Ese es el verdadero rostro. Continúan impune. Simplemente fue lo que el mundo. Enzo Franchini hace en Colombia, donde se encuentra protegido. Ahí explican cómo estamos. Fijaros porque también en ese año, en 2017, hubo varias operaciones cutres de actores que se hacían pasar por militares. Ya hace tiempo que, digamos que, sobre todo, ¿no? El ya Maduro ha puesto como mucho control con el asunto del ejército. De hecho, yo creo que incluso dándole más peso del que tenía, incluso pues relacionando con PDVSA o el control de PDVSA, cosa que bueno, pues darle mucho peso al ejército también se te pueden volver en contra. Pero fijaros que aquí incluso los medios internacionales ponían vídeos de un militar que amenazaba con hacer una insurrección, que bueno, reapareció varias veces y le dan mucha bola, pero era un actor, es decir, que no era nadie. Y luego no olvidemos esta carta, por ejemplo, en 2018, pidiéndole a Mauricio Macri y a Netanyahu que le apoyaran para hacer una intervención militar en Venezuela, ¿no? Es decir, que ya está desesperada pidiendo intervenciones militares, ya que no pueden con grupos paramilitares, no pueden a través de la urna, ni con paros, ni con golpes. Entonces, como dice, la única vía ya es la intervención militar. Bueno, fijaros que una cosa curiosa es que en el año 2020 llegó a un acuerdo con Likud, bastante llamativo, no tiene como mucho sentido, pero lo tuvo. Y de hecho, desde antes, fijaros, esto es del 2019, hay como una relación directa con Netanyahu, que todos los años felicita la independencia del Estado de Israel. Yo que sé, tuits como este: hoy todos quienes defendemos los valores de Occidente estamos en el Estado de Israel, un genuino aliado de la libertad. A nadie se le escapa que toda la red de Atlas Network, no sé si porque está financiado por jeques sionistas o yo que sé, pero todos repiten lo mismo. Es la única democracia de Occidente, lo dice Milei, Abascal, Ayuso, Bolsonaro, todos. Es que no hay ni uno de Atlas Network que no diga exactamente lo mismo, ¿no? Pues nada, fijaros que incluso la del Premio Nobel de la Paz, en una entrevista en Israel, dijo que si ella llega a gobernar, pondría la embajada de Israel en Jerusalén, algo que es totalmente ofensivo, ¿no? Para los palestinos. María Corina Machado, gracias. Thank you so much for this interview. Thank you, and we'll stay in touch. And I promise one day we'll have a close relationship between Venezuela and Israel. And I believe, and I can announce this, that our government will move Israeli embassy to Jerusalem. That will be part of our support to the state of Israel. Wow, in God's will. Thank you so much. Thank you. María Corina. Es tremendo porque, en fin, va como ofreciendo petróleo, oro, la embajada en Jerusalén, todo pidiéndole mientras que apoyen un golpe militar. Y bueno, en 2019, ya hemos visto lo de 2014, 2017, 2019 apoya a este tipo que luego parece que se fue con dinero. Guaidó gastó casi 150 millones de dólares durante el extinto gobierno interino, un gobierno que se autonombró él, que le dieron cobertura incluso Pedro Sánchez, el gobierno de España, Europa, en Estados Unidos, hizo el paripé, y ahí estaba, igual como estaba con Leopoldo López, de número 2, María Corina Machado, esperando su turno, y que, bueno, pues ahí está, todo el mundo decía en 2019, venezolano Juan Guaidó representa hoy la lucha, la aspiración de la libertad de Venezuela, ciudadanos militares, les reitero mi llamado a colocarse bajo las órdenes de su comandante en jefe. En fin, es una cosa de loco. Thank you to the Atlas Network, to all freedom fighters and Democrats around the world for your support and inspiration. Pues nada, obviamente a partir de la caída de Juan Guaidó, ella quedó como número 1, no le dejaron presentarse, no sé si legalmente no estoy aquí para defender al gobierno de Venezuela, de hecho creo que hay muchas cosas que criticarle, sobre todo en las últimas elecciones. Al final la caricatura que hacían de Venezuela poco a poco se ha ido convirtiendo en ella, y no parece que, es decir, yo la principal queja o demanda que hago es que muestren las actas como ya lo hicieron en 2012 o en 2013 cuando la acusaron de hacer, digamos, fraude, e incluso pues las
las organizaciones, incluso norteamericanas, decían que estaba todo correcto. No es lo mismo que pasó en las últimas, pero bueno, más allá de eso, que no es el punto de vista. Lo que sí, una vez que ella es la number one, tiene todo tipo de apoyo, es como, bueno, el premio Nobel yo creo que es más explícito. Y fijaros esta entrevista, que es bastante llamativa, porque las actuaciones psicológicas, más allá de todo este enviado de armas, soldados norteamericanos, fijaros en una entrevista que le dan en la Fox News, la que se inventó lo del arma de destrucción masiva. Ahora, yo creo que se inventa, no tengo esa información, pero está llegando información que militares o de la embajada de Rusia están informando a ciudadanos rusos que evacúen Venezuela, como dejando caer que va a haber una intervención inmediata, ¿no? Una pregunta rápida. Me dicen que tengo que irme, pero debo preguntarte esto, porque ha habido un acontecimiento importante que casi no se ha reportado aquí en Estados Unidos, y es que el personal y las familias de la embajada rusa en Caracas se han ido. ¿Es cierto? ¿Qué puedes contarnos al respecto? ¿Han dejado la embajada de Caracas? ¿Qué dices sobre eso? Eso es cierto, y es absolutamente revelador que miembros de las familias de los funcionarios rusos en la embajada hayan abandonado el país. Es una información que ha sido confirmada, y lo que demuestra es que Maduro está totalmente aislado. Incluso aquellos aliados que solían apoyarlo se dan cuenta de que su tiempo se acabó, y al final Maduro tiene que irse, punto. Y como decimos, para tener paz necesitamos libertad, y para tener libertad se necesita fuerza. Y eso es precisamente lo que el presidente Trump y su administración están haciendo, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. Por eso estamos entrando en una era totalmente nueva para el hemisferio. Bueno, fijaros porque yo esto no sé si es verdad o es mentira, pero tiene pinta que es como para meter miedo a Maduro, ¿no? De hecho, fijaros, el primer mensaje que publicó El País, que lo publicó mucha gente después de tener el premio Nobel, bastante llamativo, que haga una amenaza de muerte o de guerra. Maduro tiene allí la oportunidad para la paz. Yo hoy le digo a Maduro, váyase ya por la paz de Venezuela. Yo creo que... Claro, váyase ya y habrá paz, ¿no? Por la paz de Venezuela. Si no, claramente una amenaza. Si hay como una operación psicológica, fijaros, tengo a todo el mundo apoyándome y todos los ejércitos del mundo, así que vamos a ir a por ti. Que ya estamos viendo lo que era previsible. Se traicionan, se engañan, se delatan. Es decir, siento que cada día que pasa, más y más de sus integrantes de ese círculo cada vez más reducidos se dan cuenta que esto se acabó y que por su propio bien tienen que aceptar los términos de transición. El responsable de todo lo que está ocurriendo tiene un nombre y es Nicolás Maduro. Maduro tiene allí la oportunidad para la paz. Bueno, pues así están las cosas. Y luego, por último, no hay que olvidar los socios, digo, porque sus socios no es que sean precisamente muy democráticos. De hecho, tiene una relación mucho más cercana con Vox que con el Partido Popular, obviamente. El lado de Ayuso y Cayetana, al ser de la misma organización, pues están muy cercanos, pero Vox es un producto puro y ella va a todos los eventos por ejemplo, de Disenso, que es la fundación. Ya lo de Atlas Network ya incluso borraron la web, el mapa, pero ya hablamos, ¿no? Que Jorge Martín Fría, el de la Red Florida Blanca, de Atlas Network, entró como director, el responsable de Relaciones Internacionales era Soto, de la Fundación Civismo de Atlas Network, es decir, que es un producto de Atlas Network, con gente de Atlas Network, con Bardají y compañía que venía de FAES, y son la internacional antidemocrática, la Carta de Madrid, etcétera. Y luego, fijaros, en el Viva de Vox, pues la presentaron así. Estimados presidentes, querido Santiago Abascal, líder de Vox y organizador de Viva Europa, queridos amigos de la libertad y personalidades presentes, desde Venezuela quiero enviarles mi más caluroso saludo a cada uno de ustedes, nuestros grandes amigos de Vox y patriotas por Europa. ¡Viva España! Y que viva Venezuela libre. Hasta el final. Gracias, por supuesto, a María Corina Machado, que ha sido en estos momentos la mujer que ha obtenido el gran apoyo de los venezolanos y que será la libertadora de Venezuela si todos nosotros la apoyamos y la respaldamos. Pues nada, creo que es obvio, es claro, es evidente quién es María Corina Machado. Espero que hayáis podido entender. Obviamente que, ojo, claro, si lo comparas con Guaidó, es Juana de Arco, ¿no? Y es valiente y tiene capacidad de oratoria y capacidad de actuación.
¿no? De emocionarse, de tal, de no sé cuál. Bueno, es un gran producto que, bueno, pues está en su peak. Ahora, bueno, pues la tiene toda consigo. ¿Qué es capaz de hacer? Pues creo que está claro que está dispuesta a cualquier cosa para beneficiar o para darle rédito a quien tanto invirtió en ella. Ya de lo que se sabe es todo lo que os he contado. Obviamente la parte que no se sabe. Luego nos enteramos de Juan Guaidó, que recibió cientos de millones. Bueno, pues no sabemos cuánto le está contando a Estados Unidos todo esto. Con el tiempo se sabrá. Pero claramente lo que está claro para mí, por lo menos, es que más allá de que lleve más de 20 años financiada por los Estados Unidos, por organizaciones a las Network, etcétera, está claro que el objetivo que tiene es entregarle el petróleo a Estados Unidos. Es obvio, es claro, y luego pues le pondrán libertad y tal, pero bueno, para mí no puede ser un vendepatria cuyos socios son todos vendepatria, todos están financiados por oligarquía estadounidense, normalmente empresas armamentísticas de petróleo, etcétera, y que la gente que invierte, los empresarios que invierten en algo, luego quieren un rédito, y el rédito es quedarse con sus, en algunas ocasiones, éxitos electorales, pero también éxitos geopolíticos, y en este caso, si fuera por la vía armada, pues también, es decir, no sería la primera vez, ya pasó en Irak, empresas petroleras convencieron a las fundaciones que financiaba para que a su vez convencieran a George Bush que tenía que invadir Irak, su tele Fox News se inventó las armas de destrucción masiva, ahí estuvo Aznar, están todos los socios que ahora también quieren apoyar a Israel o que quieren apoyar a María Corina Machado. Bueno, pues obviamente es para quedarse con los recursos, es así de claro, y esto no es una cosa nueva, una cosa en la que lleva trabajando Estados Unidos pero mucho tiempo y que siempre opera de manera muy parecida. Así que el que no quiera ver, que vea, como ponían el hilo para demócratas despistados. Eso no quiere decir que yo defienda, yo apoye el régimen de Maduro o la dictadura de Venezuela. Obviamente no hay muchas cosas que criticar, ya las he criticado en numerosas ocasiones, pero aquí el punto no es si Maduro bien o Maduro mal, sino si María Corina Machado bien o María Corina Machado mal. Y para mí no es que sea mal, es muy mal, es justamente lo peor que puede haber, ni siquiera una persona que tenga ideas, sino que básicamente tiene una chequera que le teledirige para objetivos no de la nación venezolana, sino de los que le pagan, que es entregarle la materia prima, como ya hicieron en la Operación Cóndor o como ya hicieron en tantas ocasiones. Así que hasta aquí mi análisis del personaje, espero que haya valido, he tratado de aportar la máxima información, la menor opinión posible, pero creo que el diagnóstico es claro y evidente. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.